Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a El Derecho y los Derechos en Serio, espacio de reflexión y diálogo sobre democracia constitucional, transformaciones sociales, libertades y derechos. En esta nueva emisión vamos a tener la oportunidad de conversar con un invitado muy avesado en la temática parlamentaria, pues es dueño de una muy amplia trayectoria en el entorno precisamente congresional en nuestro estado. Me refiero al licenciado David Gerardo Enríquez Díaz, que en la actualidad se desempeña incluso como secretario general del Congreso del Estado de Durango. Entonces es para nosotros un honor tenerlo aquí de invitado en El Derecho y los Derechos en Serio. Estimado maestro, pues bienvenido a esta su casa, que a final de cuentas es usted universitario de cepa, de corazón. Así es. Y pues siempre es, me imagino, como en el caso de todas y todos nuestros invitados, pues un gusto regresar aquí a la universidad, ¿verdad? Sí, claro que sí, un gusto, doctor Alan, regresar a mi casa, a la Universidad Juárez del Estado de Durango, a mi facultad de Derecho, de la cual me siento muy orgulloso de haber egresado, inclusive con estudios dentro de la división de posgrados. Claro. de esta misma oportunidad, donde tuve la oportunidad de compartir aula en su momento con usted. Así es, entonces muy encantado de estar aquí. No, pues el placer es nuestro, maestro, y aunque quedamos tras bambalinas que no quería mucho hablar de su trayectoria profesional, pero pues yo sí tengo que hacer aquí una pequeña pausa porque pocas personas tan avesadas, estimado amigo, nos podemos hablar de usted, de tú, como sea, ¿verdad? Que somos muy buenos amigos desde hace muchos años. Muy pocas personas como tú, mi estimado David, con este conocimiento tan profundo en el ámbito parlamentario, vamos, toda una serie de vasta información sobre el Congreso de la Unión, sobre sus funciones, sus atribuciones, sobre el proceso legislativo, sobre la dinámica parlamentaria ya en la práctica. Entonces creo que en este y en otro programa donde nos haces el favor de estar por aquí, pues creo que va a ser una muy buena oportunidad para que el auditorio se adentre un poco en esta dinámica, que a veces a la ciudadana o el ciudadano de a pie pues le resulta un poco extraña, pero que en realidad cuando ya nos damos cuenta es simplemente cuestión de prestarle un poquito de atención al quehacer parlamentario, y creo que pues es muy importante. Por ahí pudiéramos empezar, David, ¿cuál ha sido, digamos, aunque sea a grandes rasgos, la trayectoria de David Enríquez en el entorno parlamentario de nuestra entidad? Así es. Mira, tu servidor comenzó siendo auxiliar de un legislador local en el año 2005. En abril del 2005 me incorporé al equipo personal de un legislador, al cual le tengo mucho aprecio. Posteriormente me incorporaron al área de asesores ya de un grupo parlamentario. Ahí me dio la oportunidad de conocer las entrañas del proceso legislativo. ¿Qué es el proceso legislativo? Del cómo se hacen las leyes en Durango. Cómo se hacen las leyes en Durango, cómo se hacen las leyes a nivel federal. Posteriormente se me dio la oportunidad de encabezar ya la Dirección de Proceso Legislativo, denominada entonces Dirección de Proceso Legislativo, donde ya fue, ahora sí que, ahondar el saber trámites, el saber cómo llevar a cabo una discusión, cómo guiar al presidente de la mesa directiva. Ahorita abundaremos ya cuando platiquemos acerca del proceso legislativo, por qué la importancia de que una persona acompañe la actividad de la mesa directiva del Congreso. Ahí duré algunos años en la Dirección de Proceso Legislativo. Posteriormente me incorporo al entonces Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, como asesor del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso, y ahí se me da otra oportunidad
En la dirección de proceso legislativo conoces cómo se hace, cuál es el trámite, cuál es el ir y venir para hacer una ley. Y ya en el Instituto de Investigaciones Legislativas, ya, por decirlo de manera coloquial, ya te pones a hacer una ley. La fase previa. Ya, exactamente. Ya te pones a hacer una ley, ya acompañas el trabajo de comisiones legislativas, y esa es otra oportunidad. Se me da la oportunidad de encabezar ya, se transforma en Centro de Investigaciones y Estudios Legislativos, el CIEL, así lo conocemos dentro del Congreso del Estado, y se transforma también en la Secretaría de Servicios Legislativos, y ya estando en la Secretaría de Servicios Legislativos, se me da la oportunidad de ser secretario general del Congreso. Felicito, mi estimado Alan, que tengas la apertura, la visión de dar a conocer, y digo, puede resultar atrevido, es decir, el dar a conocer. Al Congreso todos debiéramos conocerlo. Claro. Todos debiéramos conocerlo, porque tú ya lo adelantaste de alguna manera. Si tú te pones a analizar la vida diaria de cada uno de nosotros, en algún aspecto tiene que ver decisiones del Congreso del Estado. Correcto. Y te voy a poner un ejemplo, y lo retomo de un libro de Enrique Cáceres Nieto, Lenguaje y Derecho. Claro. Él empieza desarrollando un día común en la vida de un ciudadano, de una persona, y dice, en todo esto tiene que ver el derecho. Claro. E igual cuando van a visitarnos alumnos de diversas facultades al Congreso, su servidor siempre les dice, a ver, vamos a ser muy claros, el Congreso tiene que ver en la vida diaria de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes hoy se levantaron, abrieron la llave del agua, salió agua, etcétera. Y ya tiene implicaciones jurídicas. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una ley del agua del Estado de Durango. ¿Quién hace esa ley del agua? El Congreso del Estado. ¿Por qué? Porque tú firmas un contrato y ese contrato está respaldado por un código. ¿Quién hace ese código? El Congreso del Código Civil, el Congreso del Estado. Claro. Si tú tienes una implicación, una falta a la ley, etcétera, se te va a juzgar conforme al código penal. Entonces, ¿quién hace ese código penal? El Congreso del Estado. Claro. Si ustedes se ponen a analizar, si nos ponemos a analizar cada aspecto de la vida común del ciudadano, tiene que ver el Congreso del Estado. El Congreso del Estado está implícito en la vida diaria de nosotros los ciudadanos. Está omnipresente. Exactamente, omnipresente. E insisto, retomo ese ejemplo que pone el doctor Cáceres Nieto en su libro, de cómo el derecho tiene que ver con la vida diaria del ciudadano. Y muchas de las ocasiones al Congreso solamente se le identifica como el poder que hace las leyes. Claro. Cuando el Congreso del Estado, cuando el Poder Legislativo tiene funciones mucho más amplias. Funciones legislativas, que es el hacer y crear las normas. Funciones de fiscalización a través de la cuenta pública que revisa el Congreso del Estado. Funciones hacendarias, que si bien es cierto tiene que ver algo con funciones legislativas, pero las funciones hacendarias, ¿cuántos impuestos? ¿Qué impuestos? ¿Y cuánto se va a cobrar al ciudadano? Funciones de representación social. El Congreso del Estado es el puente entre el ciudadano y otra autoridad. Y también por la función de representación. Exactamente, por la función de representación. Otra función, la función de control gubernamental. Claro, muy importante. Muy importante, la función de control gubernamental. Cada que el titular del Poder Ejecutivo realiza su informe de gobierno, posteriormente viene la glosa del informe de gobierno. Eso es control gubernamental. Donde entra también la rendición de cuentas. Exactamente, la rendición de cuentas. Entonces, al Congreso, desafortunadamente, y creo es una visión que hay que impulsar, el Congreso no solamente se dedica a hacer leyes, el Congreso tiene muchas más funciones. Además de que, como bien anotas, si nos ponemos a analizar las facultades formales y materiales, pues también desempeña funciones eventualmente administrativas y eventualmente jurisdiccionales. Exactamente. Aunque sean en el menor de los casos, quiero decir, pero que también está previsto en la Constitución y en la legislación. Así es. Entonces, David,
antes de seguir con este tema, 2 o 3 años que trabajaste en el municipio, me parece, Sí, así es. pero quitándolos, ya hablamos de 20 años, de Sí. 17, 18 años Sí. en el ámbito parlamentario. Así es. Y que esto, pues, ahora sí que si existiese en los hechos, que sí, sabemos que ha habido ensayos, pero si hubiese una carrera profesional en el sector parlamentario, pues tú empezaste, digamos, desde funciones propiamente de auxilio a un legislador, de acompañamiento, y ya propiamente quitando a los representantes populares o a los diputados y demás, a la posición más alta que tiene el Congreso del Estado, salvo como bien sabemos, pues la presidencia propiamente del Congreso. Entonces esto implica enormes responsabilidades, David, que yo creo que nos da para seguir conversando de una manera mucho más puntual, si te parece, tras un pequeño corte comercial. Claro que sí, gracias. ¿Sí? A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, les invitamos a permanecer con nosotros. Gracias por permanecer en El Derecho y los Derechos en Serio. Estamos conversando con el licenciado David Gerardo Enríquez Díaz, quien en la actualidad se desempeña como secretario general del Honorable Congreso del Estado de Durango y que pues es un ejemplo también vivo de meritocracia, es un ejemplo de que coloquialmente hablando, picar piedra tiene sus recompensas porque en ya casi 2 décadas, en ya casi 20 años de experiencia ha ocupado múltiples posiciones técnicas eminentemente en el Congreso del Estado y en la actualidad como secretario general una posición de la mayor relevancia, pues sin duda alguna coadyuva con la cultura jurídica, con la cultura de la legalidad de nuestro Estado. David, antes del corte hablábamos de que en estas 2 décadas has entonces transitado por múltiples posiciones en el Congreso. Y nos explicabas muy bien al auditorio de cómo el Congreso tiene funciones que van más allá de la confección, de la hechura de la ley, funciones de intermediación, funciones de representación, y que cada vez en el marco también de un gobierno abierto, de una justicia abierta, que es un tema que hemos dialogado y trabajado con nuestra amiga en común, la magistrada Karen Flores Maciel, pues buscamos entes públicos cada vez más cercanos a la ciudadanía. Entonces, en la misma línea argumentativa del segmento anterior, y combinándolo con este tema del gobierno y específicamente del Parlamento abierto, David, ¿cómo podemos hacer para tener congresos más cercanos a la ciudadanía? Mira, inicio con esto, este es un ejemplo, esta es una herramienta, este programa es una herramienta para que la gente se acerque al Congreso. ¿Por qué? Porque, insisto, desafortunadamente a veces al Congreso se le ve lejano, se le ve poco abierto. Y poco amigable, ¿verdad? Poco amigable. Entonces, no, al Congreso del Estado la gente es bienvenida para conocer sus funciones, etcétera. Y esta es una herramienta, yo te reconozco el impulso que das, esta es una herramienta para que el Congreso del Estado sea conocido, que no se le tenga es demasiado técnico, nadie le entiende, muy formal, etcétera. No, al Congreso del Estado puede acudir cualquier gente a presentar sus peticiones, se han recibido grupos grandes de estudiantes, etcétera. De personas indígenas, de personas con discapacidad, de colectivos feministas y demás, ¿verdad? Empresarios, gente que aboga por los derechos de los animales, etcétera. De la diversidad sexual. De la diversidad sexual, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer que el Congreso del Estado sea más cercano a la sociedad? Es una autocrítica también que tu servidor realiza, porque yo me siento parte no soy diputado, pero me siento parte de responsable también de a veces ser un poquito cerrado. El Congreso del Estado, primero, el Congreso del Estado es de puertas abiertas. Las facultades de Derecho, los centros de estudio universitario, cada día, afortunadamente, se están acercando más y acercan más a sus estudiantes a conocer las labores
del Congreso del Estado. Hoy, por ejemplo, recibimos la visita de un grupo de estudiantes del Tecnológico de Durango, que muchos pudieran decir, bueno, pues el Tecnológico de Durango, ¿qué tiene que ver o qué tiene que ver su carrera con el Congreso del Estado? No, pues quien los acompañaba, el profesor que los acompañaba, nos dice, a ver, es que son muchachos, son chicos, chicas, que deben de salir con una visión integral, no solamente de su carrera, sino también del entorno en el que viven. ¿Cuál ha sido una de las tareas que se ha impuesto el Poder Legislativo a través de sus diversas legislaturas? El reunirse cada día más, cada vez que va a tomar una decisión, tener en cuenta la opinión de los grupos involucrados. Hace poco tuvimos la presencia de un grupo de personas que se dedican a la minería. Hoy en estos días tuvimos los productores de mezcal que se acercan con sus diputados, con los diputados del distrito, para plantearles proyectos, para decirles, a ver, el Congreso del Estado, ¿de qué manera nos puede ayudar? Algo muy importante, y eso es una determinación inclusive de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las sesiones del Congreso deben ser públicas. Públicas y abiertas. Públicas y abiertas, así es. Para escuchar a los grupos de interés, que si bien es cierto hay ciertas restricciones ya formales de no poder intervenir en una sesión plenaria, etcétera, pero son abiertas. ¿Por qué? Para que la gente conozca el cómo se está discutiendo, el por qué se está discutiendo y cómo los legisladores, las y los legisladores están tomando una decisión. Durango, podemos sentirnos orgullosos de que Durango tiene constitucionalizado el Parlamento abierto. ¿A qué nos obliga que esté constitucionalizado el Parlamento abierto? A que cada vez que se vaya a tomar decisiones que impacten la vida de los ciudadanos, se tenga que consultar a los grupos de interés que tienen que ver con lo que se va a realizar. Hace poco tuvimos personas que están tanto a favor y en contra en materia de la ley vicaria. Sí. Entonces, eso también, que las decisiones no se tomen sin conocer cuáles van a ser las implicaciones para tal o determinado grupo. De manera unilateral, ¿verdad? Exactamente. Direccionadamente. Exactamente. Yo siempre he dicho, por ejemplo, anteriormente, antes de cambiar el esquema constitucional, cuando se elegían magistrados o se ratificaban magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se les pedía inclusive a las universidades que participaran enviando preguntas de qué se les cuestionaba a quienes pretendían convertirse de nuevo en magistrados. Cuando se hace, por ejemplo, anteriormente, los procesos de elección de algún órgano constitucional autónomo, se invita a la sociedad civil a participar en estas cuestiones. Tan es así, ahí te interrumpo un momento, que de primera mano yo tengo ese dato, porque cuando tuve el honor de encabezar el Instituto de Investigaciones Jurídicas, precisamente tú, ocupando también una posición importante en el Congreso del Estado, nos giraste un atento oficio invitándonos a formular propuestas, en ese momento aspirantes al IDAIP, al entonces Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública, y les enviamos con mucho gusto una batería de alrededor de 50 preguntas, y me consta que varias de ellas fueron formuladas a las y los aspirantes, y así en el caso también de otras instituciones. Y qué bueno que se haga de esa manera, ¿verdad? Porque también, como bien lo mencionas, el Congreso del Estado debe entenderse en clave de intermediación, de diálogo, de interlocución, de contacto directo con la ciudadanía, porque estos son elementos torales también de la democracia. Así es. Mira, y es un reto enorme y que a veces se complica, pero yo siempre les sugiero a las y los legisladores, tomen en cuenta la opinión de los involucrados. Consulten antes de realizar alguna adecuación legal, etcétera, hay que consultar a las y los expertos. Un ejemplo, y esto a punta de sentencias, por decirlo de alguna manera,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación indica que cuando se vaya a tomar una medida legislativa que afecte a grupos de personas con discapacidad o a grupos de pueblos y comunidades indígenas, se les tenga que consultar. Ya la legislatura pasada consultó, cuando se realizó la reforma electoral, consultó a los grupos, a los pueblos y comunidades indígenas sobre la representación en la materia. Se realizaron algunas adecuaciones a diversas legislaciones en materia de discapacidad y se tiene que consultar a los grupos involucrados en esta materia. Y qué bueno que sea de esa forma, David, porque volvemos a lo mismo. Si no se les toma en cuenta ni a los directamente interesados, ni a los directamente involucrados en la ley, pues de nueva cuenta tenemos esta disociación, este distanciamiento entre la sociedad, entre las y los ciudadanos y sus representantes. Entonces, qué bueno que se hagan este tipo de ejercicios. El tiempo se nos está agotando, David, en este primer programa, pero vamos a tener la oportunidad de seguir conversando contigo. Un apunte final muy rápido antes de despedir esta emisión. Pues agradezco esta oportunidad e insisto, el Congreso del Estado de Durango es de puertas abiertas para estudiantes, para grupos de interés. Acérquense, conozcan de qué manera trabaja el Congreso y por parte de Secretaría General del Congreso del Estado les damos siempre la bienvenida. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, estimado David, secretario general del Congreso del Estado de Durango, a reserva de tenerte con nosotros en una próxima emisión. Gracias. A nuestro auditorio del Derecho y los Derechos en Serio, como siempre, les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a estar con nosotros en la siguiente emisión.